Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo módulo en donde vamos a hablar sobre la palabra reservada abstract en lo que es métodos y clases. Empezamos con viendo qué es un método abstracto, cómo lo escribimos, cómo tenemos que escribir un método abstracto. Lo vinculamos ya con una clase abstracta. Interfaces lo vamos a ver en el módulo de interfaces, si bien lo pusimos acá y hacemos una pequeña introducción, pero en realidad lo vamos a ver en el módulo de interfaces, vinculados a interfaces. Y unas características generales, o sea, las esenciales de lo que necesita una clase abstracta, ¿no? Luego vamos a detallar los distintos métodos que podemos generar en una clase abstracta. Vamos a ver que es bastante parecido a una clase concreta. Seguimos con la relación entre clases abstractas y constructores. Acá nos han preguntado varias veces cómo puede ser que una clase abstracta tenga constructores, si una clase abstracta no se puede instanciar. Bueno, nosotros vamos a demostrar en forma práctica sobre estas dudas. Los tipos de variables permitidos en una clase abstracta. Vinculamos la clase abstracta con herencia. Esto es muy importante, esto lo vamos a profundizar en el módulo de herencia. Hemos visto ya un poco en el módulo de programación de objeto y su filosofía. Lo vamos a profundizar demasiado en el módulo de herencia, pero acá vemos y volvemos a retomar lo que les hablamos recién. Cuando una superclase es una clase abstracta, empieza a tener ciertas características como una clase concreta. Y ahí está la pregunta. ¿Se instancian objetos de una clase abstracta al ser una superclase? ¿Tienen un funcionamiento similar las clases abstractas a las clases concretas cuando son una superclase? Bueno, es un poco lo que venimos diciendo. Así que bueno, de esto se va a tratar el módulo de palabra reservada abstract. Esperemos que les sea útil. Empezamos entonces con la visualización de los ítems del apunte, lo mismo que hicimos con constructores. El primer ítem que dice: los métodos abstractos solo pueden ser declarados, pero no implementados y definidos. Vamos a ver en forma práctica qué significa eso. Hacemos una clase, le llamamos factura abstracta, como para diferenciar de todo lo que venimos haciendo y hacer referencia a este nuevo módulo. Y vamos a declarar un método abstracto. Ahí ven que ponemos la palabra reservada abstract antes del tipo de retorno, lo cual es posible. Vamos a abrir las llaves y ahí ya nos aparece una marca en rojo, un error de compilación, donde Java nos está diciendo que hay algo que no es posible. Ven ahí en la línea 14, también nos tiene un error en la línea 11, eso ya lo vamos a ver cuando veamos clase abstracta, en definitiva, en un ratito, pero ven que cuando yo quiero declarar un método abstracto en una clase no abstracta, pero más allá de eso, lo que estamos viendo ahora es que un método abstracto no puede ser implementado. Fíjense que dice abstract method cannot have a body. No pueden tener un cuerpo. Esa es una regla del lenguaje Java. Después vamos a vincularlo con una clase abstracta, por supuesto. Pero la regla del método abstracto es que no puede tener cuerpo. No puede ser implementado, no puede tener llaves. Aunque las llaves estén vacías, aunque no haya nada entre esas dos llaves, no puede haber llaves. Entonces, lo que tenemos que hacer para solucionar este inconveniente es directamente sacar las llaves. Dejar el modificador de acceso, public, la palabra reservada abstract, el tipo de retorno, que en este caso es void, podría ser un método que devuelve un valor abstracto, por supuesto. El nombre del método, en este caso sin parámetros, podría tener parámetros, ya lo vamos a ver un ratito. Y punto y coma. Esa es la forma, ahí ven cómo lo desarrollamos, de cómo tenemos que declarar un método abstracto en una clase. Luego vamos a ver si está bien declarar una clase no abstracta, eso viene después, pero relacionado al método abstracto, la forma de declararlo es de esta manera: sin cuerpo. Bueno, el segundo ítem habla sobre que los métodos abstractos se pueden encontrar en interfaces o clases abstractas. La explicación de que los métodos abstractos pueden estar en interfaces, si bien lo dejamos en este apunte, como ya hablamos anteriormente en otros módulos, la idea es que ustedes agarren este apunte y tengan todas las características de métodos abstractos, pero la relación entre método abstracto e interfaces lo vamos a ver en el módulo de interfaces. Acá sí vamos a ver que va a estar relacionado a clases abstractas. Ahora vamos a ver que este método abstracto, si bien ya lo declaramos bien, porque está bien declarado en esta clase, la clase tira error y nos dice: che, no, mirá que tenés un método abstracto, esta clase no puede ser una clase normal, tiene que ser una clase abstracta. Ahí vemos cómo el mensajito nos tira el error en la línea 11 y nos dice que al tener un método abstracto, esa clase tiene que ser declarada como abstracta. Dice is not abstract, bueno, justamente nos está diciendo que tiene que ser abstracta.
Entonces lo que vamos a hacer es le agregamos la palabra reservada abstract a la definición de la clase. Vemos ahí en la 11 cómo agregamos esa palabra reservada y ahí ya la clase no nos tiene ningún error. Podemos crear una clase abstracta. Mejor dicho, podemos crear un método abstracto en una clase que sea abstracta. El tercer ítem no vamos a hacer una demostración práctica. Nos dice que los métodos pueden tener parámetros. Bueno, estos métodos abstractos que solamente no se le pone el cuerpo, podríamos dentro de los paréntesis poner parámetros. Cuando tengamos que sobreescribir estos métodos tendrán parámetros y podremos hacer cosas con esos parámetros. Simplemente eso, no vamos a mostrarlo prácticamente. En algún ejemplo probablemente aparezca algún método abstracto con argumentos, así que lo vamos a ver. El siguiente ítem que queremos mostrar es un caso práctico muy puntual que podría estar dentro, nosotros nos acordamos que lo hemos visto en situaciones de examen o test. Y bueno, dijimos vamos a agregarlo como un ítem en método abstracto para que quede. De que desde un método no abstracto, por ejemplo, se puede llamar un método abstracto en una clase abstracta. ¿Pero cómo? Si ese método abstracto no tiene ni cuerpo. Bueno, en realidad se puede hacer, ahora lo vamos a ver en forma práctica, porque al ser una clase abstracta y no poder instanciarse, va a haber una clase que va a heredar de esta clase abstracta y va a tener que implementar ese método abstracto y entonces sí se va a poder llamar a ese método. Ahí lo vemos en pantalla, en forma práctica, simplemente para que lo vean, para que les quede, para que puedan analizarlo, pero bueno, tampoco hay tanto análisis para hacer, es algo medio lógico. Pero lo hemos visto en ambientes de test, de exámenes, y bueno, dijimos, vamos a ponerlo como ítems dentro de métodos abstractos. Por último, el cuarto ítem, vamos a dejar solamente la definición que un método abstracto nunca puede ser declarado como static ni final. Esto tiene que ver con el tema de sobreescribir los métodos. Los métodos abstractos justamente están hechos para que tengan que ser sobrescritos. Un método estático no puede ser escrito y justamente un método final está hecho como para que no se pueda sobreescribir. Entonces sería algo ilógico. Lo vamos a ver después en cada módulo de Static y Final y en herencia lo vamos a retomar bastante. Así que solamente vamos a dejar la definición. Vamos ahora sí a empezar con las características de una clase abstracta. Vamos a empezar con el primer ítem que dice una clase abstracta no puede instanciarse. ¿Qué es la característica principal de una clase abstracta? Después, en los ítems siguientes vamos a ver que, sacando esto, la característica de una clase abstracta es muy parecida a una clase concreta, pero una gran diferencia es que no puede instanciarse una clase abstracta. Vamos a ver la demostración práctica de eso. Vamos a seguir con otros ítems que lo vamos a dejar en un marco teórico y algunos lo vamos a explicar en el módulo de interfaces. Si no tenemos en cuenta el ítem anterior, tiene las mismas características que una clase concreta. Por ejemplo, como uno de los ejemplos, pero en realidad cualquier cosa puede incluir una clase abstracta, por lo menos de lo más conocido. Uno de los ejemplos es que puede implementar interfaces. Esta demostración práctica de que se puede implementar una interfaz y no, y qué características tiene al pasar esto, lo vamos a ver en el módulo de interfaces. Una clase abstracta se puede definir como una clase concreta con la particularidad que puede tener métodos abstractos o no. Claro, más o menos está diciendo lo mismo que el segundo ítem.
Si una clase declara, ojo con esto, porque nos hemos encontrado en internet, en muchos de videos, videotutoriales y gente que define que una clase abstracta necesita tener método abstracto. Esto no es así. Si hay un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta, pero si una clase es abstracta, no tiene por qué tener métodos abstractos. Vamos con el cuarto ítem. Si una clase declara método abstracto, bueno, justamente lo que estamos diciendo, entonces sí debe ser declarada como abstracta. Y el último ítem, que también es algo que vamos a ver en el módulo de interfaces, si una clase abstracta implementa una interfaz, el IDE o el compilador, él no nos va a obligar a implementar los métodos abstractos como si fuese sí una clase concreta. ¿Por qué? Porque las clases abstractas permiten métodos abstractos. Entonces no hace falta tener que implementarlos sí o sí. Pero sí los hereda la clase abstracta. Y si quisiéramos sobreescribirlo, podríamos sobreescribirlo, obviamente, dentro de la clase abstracta sin ningún problema. Esto también lo vamos a terminar viendo en el módulo de interfaces. Vamos a avanzar ahora con los tipos de métodos que podemos declarar en una clase abstracta. Vamos a ver el apunte, en donde vamos a dejarlos. Vemos ahí que dice clase abstracta y tipos de métodos. Podemos definir dentro de una clase abstracta métodos abstractos, métodos concretos, que serían los que no son ni abstractos, ni estáticos, ni finales, los llamamos así, métodos finales y métodos estáticos. Ahora, este ítems lo vamos a ver en forma práctica. Directamente vamos a declarar estos tipos de métodos en la clase abstracta y van a ver que no va a haber ningún problema en definirlos. Acuérdense que, por ejemplo, cuando mostremos el método final, probablemente aquel que no tenga idea de lo que es un método final, lo cual es lógico porque todavía no los vimos, vamos a dejar un cartelito hacia el módulo para que puedan ver que es un método final. Bien, siempre recuerden eso. Vamos a seguir con el ejemplo de la clase abstracta, que ya tenemos definida como abstracta. Vamos a ver ejemplitos de cuando le ponemos abstract y no demás, pero bueno, ahora vamos a los métodos dentro de una clase abstracta. Ahí ya la clase está abstracta, en la línea 11 está declarada como abstracta. Public abstract class, factura abstracta. Que el nombre diga factura abstracta, claramente no tiene nada que ver, podría decir Pepito. Sí tiene que ver la palabra reservada abstract antes de la palabra reservada class. Bueno, ahí tenemos comentado los dos métodos de los casos anteriores, que tenemos el método abstracto y el método concreto. Entonces vamos a empezar a ver un tipo de método, vamos a ver que no hay ningún problema en declararlo, vamos a ver otro tipo de método y así vamos a hacer con los tipos de métodos que vimos en el apunte. Ahí vemos el primer ejemplo, un método no abstracto, concreto. Public void, le devuelve el tipo de retorno, el nombre del método y declaramos el cuerpo del método. No hay ningún inconveniente en que una clase abstracta tenga un método concreto. Y ahí hay una gran diferencia ya con lo que es una interfaz, aunque ya lo veremos en un módulo posterior a esto. Pero pensemos que en una clase abstracta podemos tener un método concreto, definido, con cuerpo. Comentamos el método concreto y vamos a descomentar el método abstracto. Ya hemos visto también que características ya de una clase abstracta que permite tener dentro métodos abstractos. Veremos si después en una interfaz se puede o no se puede, ya lo veremos. Vamos a ver que sí. Pero acá estamos viendo clases abstractas. Podemos definir un método abstracto dentro de una clase abstracta. Ahí estamos viendo en la línea 14 cómo lo definimos a ese método. Vemos la demostración práctica de cómo o si se puede declarar un método estático. Bien, volvemos a lo mismo, método estático. No es algo que lo vimos en la programación de objetos y filosofía, pero muy por arriba, lo vamos a ver más a profundidad en el módulo de palabra reservada static. Vamos a dejar el cartelito hacia ese módulo. Acuérdense que es un método, se le puede llamar métodos de clase, que no pueden ser llamados de instancias de objetos de esa clase, aunque después vamos a ver que sí. Pero bueno, en definitiva, ¿se puede declarar un método estático dentro de una clase abstracta? Vamos a ver, estamos viendo ahí cómo lo estamos declarando, que no hay ningún problema. Podemos tener un método estático dentro de una clase abstracta. Y estas son todas cosas que hay que tener en cuenta, que hay que estudiar del apunte para luego aquellos que tengan esa famosa duda de qué diferencia hay entre una clase abstracta y una interfaz. Bueno, todo esto empieza a sumar a esa diferencia. Y si no es para tenerlo en cuenta para esa diferencia o esa comparación con las interfaces, es para saber qué se puede hacer en una clase abstracta. ¿Por qué? Porque puedes tocarle tranquilamente en una entrevista, consulta, preguntas sobre esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que uno entiende o no, si uno está involucrado con el lenguaje Java o no, con todas estas preguntas. No simplemente si Java es un lenguaje orientado a objeto,
Si vemos bien estas preguntas específicas para ver si uno estuvo codificando en Java o no. Y desde esas preguntas como esta, de, por ejemplo, ¿se puede crear un método estático en una clase abstracta? Es si uno estuvo codificando en Java o no un tiempo prolongado, ¿no? Bien, sigamos con el siguiente método, final. Por último, vamos a declarar un método final, con la palabra cerrada final, otra vez lo mismo. Esto lo vamos a profundizar. ¿Qué es un método final? Que no se puede sobreescribir en una subclase. Lo vamos a profundizar más en el método, en el módulo de la palabra reservada final. Y probablemente también lo retoquemos en herencia, en el módulo de herencia. Bien, ahí ven que tranquilamente podemos declarar un método final en una clase abstracta. Entonces, esto es muy importante que lo sepan a partir de este módulo. Por eso también dejamos los apuntes, porque probablemente entendemos que no es tan fácil ponerse a ver este video los 15, 20 minutos que dure, 25. Es mucho más fácil por ahí tenerlo en un apunte y estudiarlo de un apunte. Por eso nuestra intención de dejar los apuntes en los videos para este tipo de módulos en donde lo importante es tener esos ítems. Y después el video que sea un recurso de, bueno, a ver, ¿por qué dice método final puede ser una clase abstracta? Bueno, miremos el video y ahí ven que se puede declarar un método final en una clase abstracta. Pero bueno, ese es un poco el objetivo. Bien. Definimos distintos tipos de métodos. Ahora, nosotros para usar un método de instancia necesitamos instanciar un objeto y ya sabemos que las clases abstractas no permiten instanciar objetos de esa clase. Entonces, definimos métodos en una clase que no vamos a poder utilizar mediante objetos de esa clase. Porque si ahora nosotros, como estamos viendo en pantalla, queremos, ya nos está diciendo que no podemos instanciar objetos de esa clase. O sea que la variable fac1 ya no es usable, para llamarlo de una manera, no tiene un objeto adentro. Entonces, fíjense que cuando nosotros pongamos fac1, punto, nos va a mostrar los métodos, eso sí, pero por supuesto que no lo vamos a poder usar porque no podemos instanciar objetos de esa clase. Estamos hablando de métodos abstractos, peor con los métodos abstractos, imagínense que ni siquiera tienen cuerpo, sería imposible. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, porque las clases abstractas están muy vinculadas con la herencia, ¿no? Si no, no tendría mucha utilidad, que digamos. Vamos a ver ahora, igual nos está quedando el método estático, a ver qué pasa con los métodos estáticos, pero con métodos abstractos, no abstractos, y final, pasa exactamente esto. O sea, no lo vamos a poder dar un uso porque no podemos instanciar objetos de esa clase. Fíjense, ¿ven? Ahí aparecen, todo bien, pero no lo vamos a poder utilizar por una cuestión lógica, de que no, ese objeto no es usable, porque no podemos instanciar objetos de esa clase. Y por separado vamos a ver el caso de los métodos estáticos. Bueno, acá sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que es estático se le denomina de clase, o sea que se utilizan con el nombre de la clase. No hay que instanciar un objeto de esa clase para poder utilizar los métodos o variables de clase. Por lo menos en la práctica. Vamos a ver luego en el módulo de métodos de la palabra reserva static que podemos acceder igual desde un objeto, aunque no se recomienda. Pero bueno, acá vemos que sí se puede llamar al método estático, porque no necesitamos instanciar un objeto de esa clase, entonces no hay ningún problema. O sea que podríamos usar clases abstractas para métodos estáticos en este caso, si quisiéramos, no habría ningún problema. Y acá hay como una relación con interfaces. Interfaces también tienen un uso parecido en este sentido. Así que bueno, ahí sí vemos que podemos utilizar ese método estático definido con anterioridad, utilizando solamente el nombre de la clase antes y un punto. Esto, por supuesto, que lo vamos a ver después en mayor profundidad en el módulo de palabra reservada estática. Siguiendo con métodos, vamos a ver ahora la relación entre una clase abstracta y constructores. Y acá hay una importante definición. Las clases abstractas tienen constructores. Si no definimos ninguno, tiene constructor por defecto. Y acá hay como una especie de contradicción o un razonamiento que hay que hacer, que es cómo. Si yo no puedo instanciar un objeto de una clase, ¿cómo puedo tener un constructor? Bueno, lo que pasa es que las clases abstractas se usan para la herencia. Cuando nosotros instanciamos un objeto de una subclase de una clase abstracta, esa subclase va a llamar al constructor de esa clase abstracta. Pero nosotros no vamos a instanciar un objeto de una clase abstracta y llamar a ese constructor. Pero en herencia, cuando nosotros usemos una clase abstracta para herencia, cuando utilicemos una subclase de una clase abstracta que implemente esos métodos abstractos, ya lo veremos,
ahí sí se aplica el constructor. Empecemos con la demostración práctica. Vamos a hacer dos variables de instancia, eso lo vamos a ver en un ratito, los tipos de variables que podemos crear en una clase abstracta. Pero bueno, en definitiva lo hacemos para demostrar lo de constructores. Vamos a declarar primero el constructor por defecto, el que no tiene nada. Ya vimos en el apunte que si la clase abstracta no tiene ningún constructor declarado, la subclase va a llamar al constructor por defecto. Lo vamos a escribir, ya vimos que podemos escribirlo si queremos al constructor por defecto, o sea, el que no tiene argumentos y no hace nada. Simplemente va a inicializar las variables de instancia con sus valores por defecto. Y ahora hacemos un constructor con dos argumentos. Y ven que no hay ningún problema. Y acá viene lo anecdótico. Dentro del constructor usamos la palabra dis. Y a veces esto confunde, también pasa en la herencia sin la palabra, sin la clase abstracta, que confunde y da a entender que el dis autorreferencia al objeto de la superclase, como que se estaría instanciando un objeto de la superclase, y no. Ese dis que aparece ahí, en factura abstracta, hace referencia a un puntero al objeto instanciado al instanciarse factura heredada. Entonces, no es que se está instanciando un objeto de la clase factura abstracta, sino que el objeto factura heredada está haciendo uso de ese constructor. Esa es la aplicación técnica de esto, de que en realidad, si bien puede parecer que se está instanciando un objeto de la clase factura abstracta, cosa que no debería ser así, no es así. Se sigue utilizando objetos de la clase factura heredada. Lo que hacemos ahí es usamos dos métodos desde el dis, de la palabra reservada dis, para que vean el hashcode, que es como una especie de referencia, representación de la dirección de memoria, que no lo es obviamente, y el nombre de la clase de ese dis. Y también lo vamos a hacer en el constructor de factura heredada. Acuérdense que nosotros instanciamos un objeto de factura heredada, por lo cual el constructor que se instancia inicialmente es factura heredada. Y de ahí se empieza a ir más para arriba. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces van a ver que se muestra tanto en el dis del constructor de factura heredada como en el dis del constructor de factura abstracta, como estamos viendo ahí, se muestra el mismo resultado tanto para el hashcode como para el getClass, que es el nombre de la clase de esa palabra reservada dis. Bueno, queríamos hacer esta pruebita para que vean. Vamos a seguir entonces ahora con el siguiente ítem, con el siguiente tema. Seguimos ahora con la relación entre la palabra reservada abstract, o mejor dicho, ya más que la palabra reservada, las clases abstractas y las variables. Acá vemos que, bueno, primero principal, gran diferencia con métodos. No existen las variables de tipo abstract, por eso estaría mal decir la relación entre la palabra reservada abstract y las variables. Es la relación entre las clases abstractas y los tipos de variables. Podemos declarar variables de instancia, aunque, bueno, sabemos que no podemos instanciar objetos, pero después lo vamos a poder utilizar para herencia. Podemos declarar variables final, que serían como constantes, lo vamos a ver en el módulo de final, y podemos declarar variables estáticas, lo veremos en el módulo estático, pero podemos declarar variables estáticas que serían variables de clase. Ya hemos visto un poquito en el módulo de variables. Vamos a ver la forma práctica. Entonces, lo que vemos en pantalla es la declaración de dos variables de instancia, lo cual no hay ningún problema. La clase abstracta nos lo permite. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No vamos a poder instanciar un objeto de esa clase para poder utilizar esa variable de instancia. Directamente desde la clase abstracta. ¿Vamos a poder utilizarlas desde una subclase? Sí, lo vamos a ver ahora un ratito con herencia. Pero es una clase común y corriente, una clase abstracta, con la particularidad de que no se pueden instanciar objetos de esa clase. Pero en lo que respecta a la definición de la clase, es una clase común y corriente. Fíjense que ahí estamos declarando también una variable final, que sería una constante, y también no hay ningún problema. Bueno, ahí porque tenemos que darle un valor. Eso ya es una característica de una variable final, que lo veremos en el módulo de final, de la palabra reservada final, pero pasa lo mismo, no hay ningún problema. Se puede definir sin ningún inconveniente, pero no vamos a poder utilizarla desde un objeto de esa clase. Eso está claro. Vamos con las variables de clase, que serían las estáticas. Bien, acá va a tener una particularidad muy parecida a lo que son los métodos estáticos.
Acuérdense que las variables estáticas, vimos algo en el módulo de variables, también lo vamos a ver en el módulo de la parametra estática, obviamente, en profundidad, se pueden acceder solamente porque son variables de clase, se denominan variables de clase, se pueden acceder desde el nombre de la clase. Sabemos que también desde objetos podemos acceder, pero no se recomienda. De hecho, Java en la documentación no lo recomienda. Ahora bien, al ser private, a diferencia del método estático, no vamos a poder acceder desde otra clase, por ejemplo, la clase que tiene el main, porque es una variable de clase private. Entonces, no nos va a dejar. Si le ponemos public, lo vamos a ver ahora, no habría ningún problema, podríamos acceder de la clase que tiene el main, y si no, podemos acceder desde cualquier método de la clase a esa variable de clase. Pero tengan en cuenta eso, al ser una variable privada, no vamos a poder acceder como si fuese un método estático, porque el método estático es público. Eso ténganlo en cuenta. Así que bueno, ahí vimos un poco los tipos de variables que podemos definir en clases abstractas, que es casi igual a una clase concreta, pero con esta característica, que no podemos acceder al no poder instanciar objetos de esa clase. Abordemos ahora clase abstracta con herencia. Lo primero, lo más teórico, vamos a decir que el concepto de clase abstracta aparece en un montón de libros cuando se habla de la filosofía del parámetro orientado a objetos. Esto ya lo hablamos en el módulo de programación de objetos y filosofía. También recalcamos en ese mismo módulo que Smalltalk, y sabemos que Smalltalk para nosotros es el lenguaje que mostró todo esto, no incluye el concepto de clase abstracta como herramienta. Se podría implementar, pero de una manera que no es una herramienta específica del lenguaje, como sí lo tiene Java. Entonces, queda siempre un poco a discreción de cada uno, es decir, para mí sí, para mí no, clase abstracta, tomarlo como un concepto propio de la filosofía del paradigma de objetos. Nosotros creemos que en realidad no, que sí luego aparece, y bueno, y está perfecto que esté. De hecho, interfaz también es un concepto que Java agrega muy similar a clase abstracta, que tampoco, no creamos que sea un concepto propio de la filosofía del paradigma de objetos. Pero bueno, nos sirve para hacer ciertas cosas que si no, no la podríamos hacer en Java. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver casos prácticos de cómo funciona una clase abstracta como superclase en una relación de subclases y superclases. Eso es lo importante de este módulo. Después, cuando veamos el módulo de herencia en mayor profundidad, veremos algunos detalles que no vamos a ver en esta parte. Pero lo que queremos dejar en claro es que una clase abstracta, si bien no puede instanciarse un objeto de esa clase, cuando pasa a trabajar como superclase de una subclase o de varias subclases, pasa a tener un comportamiento similar o igual a una clase concreta como superclase. Vamos a ver eso, vamos a tratar de verificar eso que estamos diciendo en estos momentos. Seguimos utilizando la clase factura abstracta. Esta clase va a ser la superclase de una clase que le vamos a llamar factura heredada. Vamos a ver que factura heredada va a extender de factura abstracta, y ahora sí, como primer característica, que esto lo vamos a profundizar en el módulo de herencia, una característica de las clases abstractas como superclase es que si declaramos un método abstracto en esa superclase, obligamos, ahí lo estamos viendo, a que la subclase que hereda de esa superclase tenga que implementar ese método. Como que le estamos obligando a que tenga cierto comportamiento, cierto método. Y esto puede servirnos para un polimorfismo, puede servirnos para que varias subclases que heredan de esa superclase factura abstracta tengan que implementar ese mismo método, otra vez vinculando el polimorfismo. Ahí entramos en una comparación parecida a lo que podría ser una interfaz, pero esto lo vamos a ver tranquilos en el módulo de herencia, en profundidad. Entonces, tengamos en claro eso. Esa es una gran característica ya de las clases abstractas, que como pueden tener métodos abstractos, igual que las interfaces, podemos aplicar esta técnica de decirle, bueno, entonces esta subclase que va a heredar de la superclase abstracta tiene que sí o sí implementar esos métodos abstractos de la superclase. Ahí lo vimos en pantalla como Java nos dice que estamos obligados a implementar el método abstracto de la superclase. Y ahí lo implementamos directamente y ya está. Estamos sobreescribiendo el método abstracto.
Ahí vemos la notación override, que podría estar o no, no sería tampoco debido a muerte, pero es mejor ponerla para tener un control mayor. Bien. Una vez hablado sobre esto, que lo vamos a profundizar en el módulo de herencia, y ya hemos visto algo en el módulo de pronunciamiento de objetos y su filosofía, vamos a ir a la parte más técnica. ¿Cómo se comporta una clase abstracta siendo superclase de una subclase? Y ahí vamos a ver que estamos en la misma idea que si factura abstracta fuese una clase concreta. Factura heredada va a heredar de factura abstracta todos sus comportamientos y sus atributos, con la característica que caracteriza Java en herencia. Vamos a ver que cuando listemos los métodos de esta subclase factura heredada, Java nos va a aclarar que esos métodos que estamos heredando son de factura abstracta. Esa característica ya la vimos en la programación de objetos y su filosofía. Eso es importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Ahora fíjense que cuando marcamos el método abstracto, que fue sobrescrito en la subclase, ahí sí nos dice que ese método es propio de la clase de la subclase, de factura heredada. ¿Por qué? Porque fue sobrescrito. El mismo comportamiento de que si nosotros hubiéramos tenido en factura abstracta, sin ser abstracta la clase, un método llamado método abstracto que hubiera tenido cuerpo, pero si lo sobrescribimos en la subclase, también Java nos va a decir que ese método pasa a ser de la subclase. Es el mismo comportamiento que si factura abstracta fuese una clase concreta. Vamos a repasar ahí esos métodos que siguen, que son método final y método no abstracto, y vemos que nos dice que son de la clase abstracta, de la superclase factura abstracta. Bien, entonces volvemos a la clase abstracta y marcamos el método abstracto, así que eso sí es una característica particular en relación a herencia de una clase abstracta. También lo vamos a ver en interfaces, que al tener un método abstracto, cosa que una clase concreta no puede, al tener un método abstracto ya obligamos a cualquier subclase que herede de esta superclase a que tenga que imitar, tenga que sobreescribir ese comportamiento. Y ahí estamos obligando a la subclase. Vamos a volver con esto de que la superclase, al ser clase abstracta, pasa a tener un comportamiento muy similar a una clase concreta. Vamos a comentar el constructor por defecto. ¿Qué pasa ahí? Nos tira error. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la subclase, y esto ya lo vimos en programación de objetos y su filosofía, que la subclase, lo vamos a ver también en herencia, necesita, y ahí nos hace la implementación el propio compilador, necesita un constructor del mismo tipo que el constructor de la superclase, que en este caso solamente es el de 2 parámetros. Y tenemos que llamar al super. Esa palabra super también pasa lo mismo con la palabra dis. Parecería como que ese super está instanciando un objeto de la clase superior. Pero no, en realidad lo que está haciendo es usando el constructor de la clase superior, pero siguiendo el objeto de factura heredada. Bueno, terminando esta parte queríamos mostrar como una relación entre herencia y clase abstracta. Esto lo vamos a profundizar en el módulo de herencia. En el módulo de herencia vamos a ver todo lo relacionado a herencia. Vamos a volver a ver cosas que vimos en el módulo de pronunciamiento de objetos y filosofía. Vamos a ver cosas que vimos acá, cosas que vamos a ver en el módulo de interfaces, etcétera, etcétera, etcétera. Polimorfismo, etcétera. Pero queríamos tocar clase abstracta y herencia para demostrar esto que queríamos decir. Vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya servido, como siempre, y será hasta el próximo módulo.